6:42. Sigue todas las manifestaciones de dolor por lo que pasó con el pequeño Kevin, el niño que sufría de hemofilia, que no recibió sus medicamentos, que no estaba en consecuencia en el tratamiento que le habían ordenado los médicos, simplemente porque no le entregaron lo que le han debido entregar, que montó en bicicleta, que sufrió un accidente y que luego perdió la vida. Yo le agradezco mucho al doctor Agustín Contreras, un prestigioso médico hemato-oncólogo pediatra de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, que esté con nosotros esta mañana. Doctor Contreras, muchas gracias por recibir nuestra llamada. Muchas gracias, Juan, para usted, para la mesa de trabajo y para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, doctor Contreras. Esta mañana, muy temprano, nuestro subdirector y director de investigaciones, Santiago Ángel, encontró un reporte de la farmacéutica Roche a propósito de montar en bicicleta y niños en condición como la de Kevin. Le pido para que empecemos, que oigamos un resumen de lo que encontró Santiago y le pido su opinión calificada a continuación. Pues Juan, es una publicación de Roche que se titula La hemofilia y el deporte, el 9 de octubre de 2023, y es un resumen de las recomendaciones que hacen los médicos y que hacen estas grandes empresas farmacéuticas de algunos deportes que las personas con hemofilia, por los problemas de coagulación en la sangre, sí pueden realizar, obviamente entendiendo que estén en regla con sus medicamentos. Este reporte dice: la práctica regular contribuye a fortalecer y proteger tanto las articulaciones como la musculatura, incrementa la fuerza y la capacidad cardiorrespiratoria al tiempo que reduce la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Se refieren específicamente a montar en bicicleta. Y luego hay unos casos de pacientes, 2 pacientes que dicen que pues su pasión era montar la bicicleta y que no entendían qué iban a hacer después de que fueron diagnosticados con hemofilia, y cuentan sus casos de éxito, como con los medicamentos en control ellos continúan practicando ese deporte sin ningún problema, porque además es recomendado para fortalecer los músculos y para tener una buena salud cardiorrespiratoria, que es importante cuando se tiene hemofilia. 6:45, doctor Contreras. Dicho eso, que viene el reporte de Roche, uno se pregunta si el niño hubiera recibido sus anticoagulantes, sus medicamentos, ¿habría podido de pronto resistir lo que ocurrió? Sí, es una muy buena pregunta, Juan, porque básicamente cuando nosotros, para hacer un resumen y nos entiendan, la hemofilia es una enfermedad donde el factor de la coagulación sea el 8 en la hemofilia A o sea el 9 en la hemofilia B, no lo produce el paciente. Es una enfermedad ligada al X, que quiere decir que las madres son las portadoras y la que la padecen son los niños varones. Y desafortunadamente estos niños tienen una tendencia a mayor sangrados. El sangrado, el lugar donde más sangra son a nivel de las articulaciones, y con respecto a manejar en bicicleta es una de las actividades que recomendamos, pero sí es muy importante que el paciente esté recibiendo el factor y también que tenga unas medidas de protección. Nosotros siempre recomendamos el uso del casco, el uso de rodillera, de protección para el codo, porque sí, a pesar de que están con el factor, sí disminuye el riesgo de sangrado, pero también podemos tener sangrado a pesar del uso del factor. Entonces sí es importante dejar claro de que sí puede manejar bicicleta bajo el medicamento y con unas medidas de protección. Doctor Contreras, pero ¿qué sucede cuando una persona, en este caso el niño, no recibe oportunamente el medicamento, no puede continuar de forma constante con su tratamiento? Sí, ahí desafortunadamente lo que vemos con mayor frecuencia en los pacientes que no reciben la profilaxis es que empiezan a tener sangrados articulares de forma reiterativa, y esto en el futuro puede traer daño articular, produciendo
compromiso en la calidad de vida del paciente. Entonces, sí es importante, los estudios ya están hechos desde hace muchos años, donde todo paciente con hemofilia debe estar recibiendo el medicamento, la profilaxis, sea 2 o 3 veces por semana, dependiendo del producto, porque eso le mejora la calidad de vida, tienen menos sangrados articular y hasta es más costo-beneficio para el sistema, porque se ha visto que esos pacientes que reciben la profilaxis, al tener menos sangrados articulares, en el futuro requieren menos cirugías. Doctor, pero estos niños en esa condición, entonces es como dice el ministro, que no deberían montarse en una bicicleta, no deberían jugar fútbol porque se caen y se raspan, no deberían ir a un parque porque de pronto se cortan. No, los niños pueden hacer sus actividades con las medidas preventivas que le acabo de decir. A veces hasta los niños juegan fútbol con el factor, con todas las... Es decir, lo más importante aquí es, los niños habitualmente pueden seguir haciendo sus actividades con el uso del medicamento y con las medidas preventivas, como le digo, el uso del casco, de tobillera y todo esto. Los niños habitualmente pueden hacer sus actividades deportivas. Siempre se recomienda no hacer deporte de contacto, pero en este caso, por ejemplo, la bicicleta es una actividad que recomendamos porque no tiene contacto es decir, no hay la posibilidad de golpes, sí hay la posibilidad, lo que sucedió desafortunadamente con Kevin, y aquí entonces es importante la combinación de la parte preventiva, como el uso del casco y todo esto, más la parte preventiva que tiene que ver con la aplicación del factor. 6 de la mañana, 49 minutos. Me queda absolutamente clara la respuesta desde el punto de vista médico. Lo que nos ha dicho el doctor resuelve las preguntas que millones de colombianos nos hicimos ayer cuando escuchamos que, según la versión oficial, la culpa de la muerte del niño era de la mamá. Doctor Contreras, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un feliz día. 6:50. Me queda clara la respuesta médica. Le pregunto la conclusión jurídica. Francisco Barbosa. Juan, ayer habíamos hablado de que habría una acción de reparación directa donde se debe probar el daño, que sea antijurídico, que haya falla del servicio y que haya un nexo entre la omisión y ese daño. Pero acá lo que hay que tener muy presente, Juan, es que la muerte del menor, lo que ocurre alrededor de este caso, no se explica por la bicicleta, se explica por la ausencia del medicamento. Y eso es tremendamente importante en este proceso, es que uno no puede atribuirle la responsabilidad a la víctima, que además hay una condición dentro de la ley que se permite, sí, pero en este caso, no, el hecho, la causa jurídica principal es que la bicicleta fue un hecho concurrente, Juan. Entonces no se explica por la bicicleta, sino por la ausencia de medicamento en este caso. 6 de la mañana, 50 minutos. Es que además, si fuera solo este caso, pero don William Calderón, ¿qué dicen las cifras sobre acceso a medicamentos y tratamientos? Juan, lo que ocurrió con el niño Kevin, que tiene hoy todos los focos de los medios de comunicación encima, es apenas un síntoma de lo que está ocurriendo en todo el sistema de salud en el país. Las cifras que ha revelado recientemente la Superintendencia de Salud indica, por ejemplo, que entre el 2003 y el 2025, en los últimos 2 años, las EPS intervenidas por el gobierno pasaron de tener 623.000 a 944.000 reclamos. Entre el 2023. Entre el 2023 y el 2025, en los últimos 2 años. Es decir, un incremento en las quejas del 51.4% según, ojo, la Superintendencia de Salud. En el 2024, dice la misma superintendencia, el conjunto del sistema alcanzó una tasa récord de 322 reclamos por cada 10.000 afiliados, que es la más alta que se ha registrado desde que se mide este indicador. Es decir, hay una disparada absoluta en los reclamos que están teniendo los pacientes para acceso a medicamentos,
para acceso a tratamientos de enfermedades de alto costo e incluso para tratamientos cotidianos. Don Santiago Ángel. Juan, hoy el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas está enviando una denuncia por el incumplimiento de los compromisos que el gobierno había pactado el pasado 3 de febrero. Los pacientes de enfermedades huérfanas son otro de los grandes grupos que ha sufrido en las EPS intervenidas porque tal como le pasó a este niño con hemofilia no les entregan medicamentos y son medicamentos en la mayoría de casos pues muy costosos. Dicen que se mantiene en riesgo hoy 16.000 personas que siguen sin medicamentos, citas con especialistas ni garantías de atención. El gobierno se había comprometido con ellos el mes pasado a resolver este problema y lo que dice este comunicado es que solamente hicieron un giro directo que les cubre un mes de atención y nada más. Ahora, yo voy a decir algo totalmente impopular, don Juan, que no viene a colación en este momento.